Bueno, otra vez más al final del túnel. En esta ocasión, invitado especial. Tenía muchas ganas de conversar con Patricio Cornejo, Pato, hace mucho tiempo porque tiene unos antecedentes en el deporte que llaman la atención por su experiencia, ¿no? Por su recorrido y por su dedicación. Entonces te quiero agradecer tu presencia, Pato. ¿Cómo te va? Muy bien, Mario. Agradeciéndole a usted la presencia acá. Hace algunos años estuve por acá. Sí, ya. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí. Y tu recorrido aumentó increíblemente. A ver, pero yo siempre he tenido la duda, ¿cómo así te dedicaste al periodismo deportivo? Pues yo sé que tú eres abogado. Sí. Y te inclinaste para hacerte periodista deportivo. Hay una gran historia atrás de eso. ¿Ya? Mi vocación era de médico. Wow. Mi grupo de colegio era de médicos. Incluso visitábamos el anfiteatro cuando estábamos en cuarto, quinto año. O sea, no nos asustaba el cadáver, la sangre, todo lo demás. Y todo el grupo se hizo médico, menos yo. ¿Ya? Pero en medio de eso, a los 6 años uno ya lee, y creo que fue el primer aviso del periodismo. Veo arriba de mi grado, primer grado del Colegio San José, y ahí decía Arístides Castro Rodríguez. Y yo veía que mi papá lo escuchaba mucho, una emisora. Y dije, aquí estudió él. Dije, uno de los graduados de los años 50, me acuerdo que era don Arístides, que en paz descanse. Y de ahí las películas de deportes, de béisbol especialmente, sacaban mucho de periodistas en sus cabinas con la máquina de escribir antigua y todo eso. Y eso se me fue metiendo. Y fue un viaje a Europa que me decidió. Un viaje a Europa con menos de 18 años. Tenía 16, 17. Y veía la importancia de la revista. La importancia en los kioscos de todos lados. París, Roma, Madrid, Londres. Yo dije, este es un mundo espectacular. Dije. Y fui comprando revistas y todo eso. Y veía la importancia de la foto, del escrito y del fútbol que a uno le gusta mucho, que siempre me ha gustado el béisbol, el básquet. Y creo que ahí empezó el asunto. Y el empujón me lo dio en las aulas universitarias Javier Velázquez Villasís, hermano de Mauro. Hermano de Mauro. Me dijo todo eso, él veía mi conversación y todo. Pero tú deberías entrar en el periodismo. Y me demoré un poco porque tenía muchas actividades, trabajaba con mi papá, estudiaba de noche, tenía entradas, entonces no veía en mi mente, decía, ¿cómo me meto al periodismo si estoy estudiando para abogado, estoy trabajando de comerciante? Pero ahí Javier insistió tanto y entré por la mejor puerta. Con el amigo Mauro Velázquez. Por supuesto. Un padrino excepcional. No, pues. Y él al escucharme, esto es lo tuyo. Y efectivamente, creo que en el camino había avisos que yo no le estaba parando bola. Y entré, así entré. Y entré bien, creo. Entré bien y me he acomodado porque esto es de sacrificio, de esfuerzo, y lo he hecho con gusto. Toda la vida lo he hecho con gusto. Que es parte importante de las profesiones. Por eso yo admiro a la gente que se sacrifica, porque no hay trabajo que no uno tenga que sacrificarse, pero hace con gusto las cosas. Sí. Y esto del periodismo te ha generado pues esta repercusión de ser un hombre respetado en tu palabra, en tus conocimientos, pero ahora estás dando una fuente impresionante de personalidad como la tenía Mauro. Sí. Porque Mauro Velázquez, las nuevas juventudes no lo llegan a comprender ni entender. Un hombre difícil. Claro. Un hombre de un peso, una personalidad complicadísima. Yo recuerdo alguna vez, porque trabajaba con nosotros en Caravana, y había un pequeño ruido afuera del pasillo, salía, y si se encontraba con alguien lo mandaba a la punta un cuerno, y si como perdía el genio, ¿sabes qué hacía? Se acabó el programa y se iba. Y a veces yo lo encontraba en el pasillo. ¿Qué pasó, Mauro? No, yo no puedo trabajar así.
si a mí me interrumpen, no puedo concentrarme. Sí. Y de esa escuela, Carácter fuerte. aparte de que estoy hablando de su temperamento, pero de sus conocimientos pocos, ¿ah? Claro, Pocos. estupendo. Una verdadera enciclopedia caminante. ¿Y te comenzaste a dar forma con esa escuela o ya fuiste perfeccionando otro estilo? Ya tenía un gusto por la estadística. Por ejemplo, reviso mis libros antiguos, mis cuadernos. Usaba un cuaderno de aquellos de contabilidad, Ok. de varias columnas. A ver, debe. Sí, con pasta dura. Claro. Y ahí hacía mis estadísticas. Por ejemplo, ahora que lo cita a Mauro, creo que nosotros siempre tenemos una lucha. Las personas que tenemos buenas intenciones en el deporte. Entonces, pues de otros, cada quien que defienda su forma de ser. Yo, por ejemplo, hacía estadísticas de los clásicos quiteños, clásicos guayaquileños. O sea, era muy nacional hasta que cayeron las revistas y me gustó lo internacional. También la televisión nuestra daba algún fútbol de otro lado y me interesaba bastante. Pero lo que voy es que el interés de uno era tratar de ser lo más nacional posible. No solo ser guayaquileño. Respeto a las personas que solo piensan que hay que hablar de los equipos de aquí. Ahí estás con Mauro. Sí. ¿Y esa foto dónde es? Ah? Eso es en Viña del Mar. Mira tú, porque afuera de un cuartel de la Marina chilena. Mira tú. Y ¿no? hay unas aves que enseguida las fuimos a ver porque Mauro era amante de los animales. Sí, cormoranes, gaviotas. Claro. Estábamos viendo ahí un frío terrible, o sea, Claro. como 0 grados esa época. Mira tú. Viento del mar y todo. ¿Y cómo ya ingresas a hacer opinión pública? Radio, televisión, prensa escrita. Lo primero que hice fue fútbol italiano con Manuel Kuhn. 84. Ahí está. ¿Sí? 84. 84. Y ahí es que me escuchó ¿Cómo Mauro. hacía el fútbol italiano? Había contratado el Canal 10, Ya. el Calcio, porque Sí. estaba Maradona, recién llegado al Napoli. Claro. Y estaba Rummenigge, estaba Platini. Entonces, era un show. Era un show para la gente. Y ahí mis amigos de Manuel Kuhn narraba a Gerardo España, que Gerardo siempre dice con buena memoria, no sé cuántos partidos hemos hecho juntos. Son miles, creo, Claro, a pues estas alturas. estamos hablando de Sí. más de 40, 50 años. A estas alturas, es impresionante. Y Manuel Kuhn, que también ya es desaparecido, que en paz descanse, te dejó una escuela porque él tenía un estilo, ¿no? Ay, Manuel, para mí el periodista más profesional que he visto. Sí, a ver, Sí, cuéntame. de radio, televisión, un tipo que siempre tenía un libreto. Él incluso hacía, en un momento dado, hacía prensa, radio, televisión. Él dirigía una página deportiva, siempre dirigía sus programas de radio y dirigía Acción. Entonces, verlo a él trabajar, me tocó estar todo el Mundial de Italia 90 junto a él. Verlo trabajar en su método, era bilingüe, sabía muy bien entrevistar en inglés. Tenía unas entrevistas extraordinarias con Beckenbauer, sí, su amigo del jefe de prensa, que después fue presidente de la Federación Alemana de Fútbol. O sea, imagínate. Impresionante la forma de llegar, su pulcritud, su presencia en pantalla, siempre bien peinado. ¿Y de él qué sacaste? Ese profesionalismo, correcto. O sea, esa cuestión de saber llegar. Matizando Mauro, Manuel. ¿Qué más? Ahí te fueron dando forma. Porque ya me dijiste que lo de las revistas, que en esa época era el boom. Era la fuente de información, no había internet. No había nada de eso. Sí. Tú debes recordar que en la calle Chile, en la esquina de 9 de octubre y Chile, había un lugar de venta de revistas. Sí, yo iba ahí, sí. Y todos íbamos ahí. Salíamos del colegio y pasaba por ahí y le decía al hombre que atendía, le decía, llegó Goles, llegó el gráfico. Y llegaban Balón. 15, 20 días atrasados, pues no, Don Balón. Y uno enseguida era, guárdeme. La mesada aquí le tengo. Que a uno le daban, que eran sucres, eran archivadas para enriquecerse de esa, porque el gráfico era poesía que uno leía en esos
en esas opiniones de los grandes escritores, ¿no? Igual las revistas españolas, es el tiempo en que te ilustraban las revistas, ¿no? Y cuando ya llegué a la época de conocer más revistas europeas, me encantaba el estilo francés de periodismo. Era un periodismo mundial. Explica un poco eso, ¿por no qué? escatimaban esfuerzos para tener reportajes de afuera y también tenían corresponsales. Por ejemplo, yo fui bien amigo de un corresponsal francés en Buenos Aires, Francis Huertas, ya fallecido. Era un tipo extraordinario en esa escuela francesa, rebelde, o sea, gente que mete el cuchillo donde hay que meter, son muy duros. Y fui bebiendo esas fuentes también, gente muy audaz para hacer periodismo. En tu perfil está eso, de ser audaz y ser valiente, ¿no? Que hay que ser valiente, porque uno se gana enemigos. Y cuéntame, ¿cómo has podido adaptar? Porque yo sí he sufrido también esto, porque yo he perdido amigos, como debes haberlos perdido tú en el periodismo, que no aceptan la crítica, sobre todo dirigentes, ¿no? Claro. ¿Y cómo fuiste dándole vuelta a ir mezclando el temperamento de Mauro, el estilo de Manuel Kuhn, las revistas que te ilustraban y el francés? Sí. ¿Ese es el molde tuyo tal vez o puedes agregar a alguien más? Óigale, siempre lo digo y con orgullo, mi papá estaba siempre en contra. Yo lo escuchaba mucho al Rey de la Cantera. Me encantaba su inteligencia. Qué bárbaro. Podía estar mezclado el humo, lo que quiera. Pero el hombre inteligente para analizar partidos. Y fue un gusto hacerme amigo de él con el tiempo. Me tenía bronca. No te puedo creer. Él inventó una frase. Dijo, Patricio Cornejo solo habla de fútbol aniñado, decía. Y ahí me puso, la gente me decía, él habla de fútbol aniñado. Porque era muy popular, Aníbal Vela, el rey. Y cuando salió de su época de sombras, de drogas, me dio un abrazo. Me dijo, Patricio, disculpa todo lo que hice. Disculpa. Era esa vida de violencia, pero tú eres un gran comentarista. Y le digo, usted no lo sabía, pero yo lo escuché siempre, le dije. Y aprendí mucho de su forma de ver el fútbol. Porque a él le gustaba mucho escudriñar la viveza del jugador, la inteligencia, la astucia de los técnicos. Él no perdonaba a la persona que no aprovechaba el momento. Entonces nos decían, no, él tiene razón. Por más que lo acusen de lo demás, él tiene razón. Él escudriña en medio de lo que mucha gente no lo nota. Él lo notaba. Me gustaba escucharlo. Siempre. Y pudimos conversar. Le encantaba el fútbol internacional, a propósito. Sí, aparte que era una enciclopedia también, ¿no? Exacto, una memoria impresionante. La lástima de su desorden en la vida privada, que lo descuidó mucho, de haber sido por mucho tiempo el periodista más escuchado del país, porque de Guayaquil sí era. Donde se ponía lo escuchábamos. Yo jugaba fútbol en Guayaquil Sport. Y un día me dice, quiero que vengas al programa en Telesistema, pues, Canal 4, que era ahí en la Casa de la Cultura. Que pateaba un balón, me acuerdo. Sí, escúchame, pero ese día sí fue una coincidencia. Voy y comienza la entrevista y me dice, ¿cómo le fue? Le digo, perdimos en Ambato, nos fue mal. Y hablaba pues a su estilo, ¿no? Dice, pero si tú lo que tienes que hacer es coger la pelota como yo, y le mandó un patazo y rompió las faros. Se acabó el programa. Se acabó, me dice Mario. Ya no podemos continuar, rompió todos los faros. Qué loco que era, pero uno decía, es un conocedor del fútbol. Ahora, hablando un poco de esto de las prácticas de deporte, yo comencé a averiguar un tiempo, le digo, Patricio va a haber jugado buena pelota. Ya. No, era un buen basquetbolista, me dice. Sí. ¿Es verdad aquello? Sí, siempre. A ver, cuéntame, ¿por qué no le metías a la pelota? A ver. A la de indoor, porque en ese tiempo se jugaba indoor realmente. Bueno, jugábamos con el balón número 5. ¿Ah, sí? Pero me gustó más el básquet. Creo que tuvo mucho que ver algo
creo que mi mamá me metió esa obsesión por el peso. Yo tendía mucho a subir de peso. Ya. Comía mucho, desde muy joven. Entonces el básquet me hacía consumir muchas calorías. Ya. Y en el barrio jugábamos, creo que desde las 2 de la tarde hasta que se iba la luz. Jugábamos viernes, sábado y domingo. Y eso noté que me mantenía. En el fútbol como que la cancha era más chica de allá, del Claro, barrio. claro. No era la cancha Ya. grande. Pero el básquet que jugábamos mucho, 4 o 5 partidos en cada jornada, la verdad que llegaba hecho una sopa a la casa. O sea, y me servía mucho. Ya. Muy bajo para el básquet, jugaba con gente muy alta, pero ahí saqué tiro, saqué velocidad y bueno, los compañeros sabrán, ¿no? Por ahí, el otro día estaba leyendo me lo dijeron. a Petete Vaquerizo, que era compañero Claro. de juego, era beisbolista, atleta, los Caputi. No, teníamos Eduardo Giler, que era pitcher de béisbol, famoso, entre Claro. otros, ¿no? Entre otros. Eduardo Dapelo, mi pana, que ya murió, compañero de Sí, las sí, aulas lasallanas. Lo conocí, claro. Sí, buen grupo, la verdad. Y siempre le digo a todos, durante décadas no se perdió nada. Llevábamos reloj, plata. Yo llevaba mi radio onda corta para escuchar el fútbol español mientras jugábamos. Nunca se perdió nada. O sea, una gente honrada, buen grupo, buen grupo. Otras la verdad. épocas. Sí, sí. En la secuencia de tu vida, entras a la televisión. Ahí yo te recuerdo perfectamente bien, estando en algunos canales. Sí. ¿Verdad? Estuviste en Telesistema, pues Canal 4, estuviste en Ecuavisa, en Teleamazonas, en TC, en TV Cable. Así es. ¿Y cómo así en tantos y no en uno solo más tiempo? Bueno, yo recuerdo, tenía una muy buena época en Teleamazonas en los primeros años. Claro, que claro, estuve. lo recuerdo. Y decidí irme porque tenía que ir a Quito todas las transmisiones, todos los trabajos, y me casé. Entonces decidí salir. Me llegó la propuesta del cable que comenzaba, y entonces tenía para trabajar aquí en Guayaquil. Ok. Y en el cable me llamó el doctor Muñoz Carlos. Carlos Muñoz Inso. para hacer copa. Claro, te recuerdo también en Junto a Copa. Walter Ruiz, junto Claro. a Marcos Hidalgo. Entonces ahí nos quedamos muchos años hasta que tuve que salir por un asunto del Mundial del 2002 y ahí me contrató Teleamazonas de nuevo. Ahí está, mira una fotografía Claro. también con otro referente, ¿no? Marcos Hidalgo. Buen maestro también. Con No estábamos de acuerdo casi nunca, pero Bueno, buen él maestro. era su parte también, Sí, ¿no? claro. Pero un estilo propio, original, que yo digo siempre, como para que mandes un mensaje a la gran cantidad de periodistas nuevos que hay, que creen que hay que imitar, que hay que tratar de ser como hay mucha influencia argentina, yo veo muchos con esa tendencia de los gestos, del grito, de la manera de actuar como los periodistas argentinos que trabajan para otra sociedad y que no calzan, todos no calzan para otros países. Te pregunto, ¿qué mensaje le das al periodismo nuevo que abunda ahora, tanto hombres y mujeres, como para trascender, para pasar a la historia, para ser reconocido como tú con tantos años en el periodismo? Como he tenido tantos maestros, de los cuales no eran perfectos, no siempre hacían bien las cosas, extraía lo bueno. Siempre extraje lo bueno de todos. Todos los que ustedes han nombrado tenían cosas buenas. Y para mí tenían cosas negativas que Claro. no quise copiar. Esto lo digo de mi mismo padre. He copiado lo mejor, quizás lo peor, no quise repetirlo. Por observar, dije, no, esto no está bien. Y entonces es una búsqueda para el que es joven. Si, por ejemplo, le gusta a los argentinos, vean lo mejor de los argentinos. Por ejemplo, los argentinos tienen mucha vocación a ser positivos, a ser optimistas. Sí. Está bien. Quizás el ecuatoriano en general hemos sido pesimistas. Hemos dicho, no vamos a poder. En cambio, el argentino dice, no, sí se puede, vamos. Pero es que ahí hay una diferencia, Pato, también.
es que ellos han podido históricamente. Claro. Entonces tienen una gran escuela. Nosotros nos ha costado... Sí, nosotros, por ejemplo, crecimos con que escuchábamos a los que transmitían los mundiales ajenos, ¿ah? Y nos llenábamos de periodistas en mundiales que no nos correspondían. Hasta mexicano escuchábamos. Sí, ¿verdad? Y ocurre que decíamos, será un milagro, podré vivir y ver a Ecuador en un mundial. Y entonces no ganamos nada. Argentina tenía campeones de mundiales de carro, de automovilismo, de ciclismo, Boxeo. de básquet, de boxeo, de fútbol. Y entonces ellos tenían cómo creerse, pero nosotros, ¿cómo podíamos ser positivos si en el deporte teníamos cosas tan poquitas que recordar y que las podemos enumerar 1, 2, 3, 4, 5? Sí, en era muy natación? difícil esa época. Era difícil. Entonces, yo creo que crecimos con ese ámbito negativo en que no podíamos conseguir. ¿Tú recuerdas que íbamos a las eliminatorias de los mundiales? Y teníamos buenas selecciones, pero nos tocaban unos grupos dificilísimos. Ya en el primer partido Y en el estábamos primer casi partido afuera. estábamos afuera, con selecciones buenas que yo creo que hubieran clasificado en todos estos mundiales. Sí. ¿Y qué pasaba? Una decepción general, no sé si tú te acuerdes, después de una eliminatoria de un mundial, la gente se ausentaba de los Como estadios. un mes o 2 meses. No iba a estadios los vacíos. estadios. Se calentaba la gente. Y la prensa decía otra vez fracaso y otra. Vivíamos en eso, Pato. Sí, sí, Ahora cuéntanos, estoy viendo ya fotografía. Tu registro de giras, ¿cuándo debutas en una gira internacional como periodista ya? Bueno, ya fue para Copa América, Ok. Brasil 89, por ahí. Ya. Esta, por ejemplo, es en Wembley, Euro del 96. Ya. Buena Euro. Ahí estaba el estadio con las 2 torres. Eso estaba, no me acordaba de eso de ahí, porque las que dos no torres. lo hubiera reconocido como Wembley. Sí, ahora ya ha cambiado totalmente. Es más alto, por eso desaparecieron Claro. las 2 torres que eran emblemáticas de los años 20. Imagínate. O sea, a estas alturas hubiera cumplido 100 años ese estadio. Claro. Pero ahora es un nuevo estadio hecho después del 2000. De hecho, en Correcto. este siglo. Y ahí arranca entonces, con la Copa América y... Copas del Mundo. ¿Y tú tienes calculado cuántos registros internacionales en torneos internacionales has hecho? Sí son tienes. Pues, yo creo que tú eres 18. coleccionista de credenciales. Sí, ahí las tengo en un lugar especial de la casa. 18 finales de Champions. ¡Wow! 8 Personal, mundiales, ¿no? Sí, 8 mundiales. Más de 10 Copas de América. Creo que son 12 o 13. Eso es un buen grupo de... Pero claro. De- ¿Viviste en Europa, Pato? Sí. A ver, cuéntame. Pensaba estudiar en Roma, pero Ya. me arrepentí. Quería hacer la carrera de leyes allá. No te Pero puedo creer. no dije, no pude. Hasta me salvé de casarme. O sea, imagínate, muy joven. Tuve que, No te creo. Sí, tuve que Mira salir tú. corriendo de ahí. ¿Ya? Sí, tuve ¿Y por qué un escogiste asunto. Roma y no te fuiste a España a estudiar leyes? Y tenía por ahí ese Ah, incentivo, ya, ¿no? Ya. Ese incentivo, digamos, Siguiendo a romántico. una romana. Sí, Mira tú. tocaya era. me Ah, acuerdo. tocaya. Sí. Ya. Patricia, Y entonces. Patricia Di Clemente. Mira tú, te recuerdas. Son tantos años la tienes Claro, presente. sí, ¿Y buena nunca chica. más la volviste a ver? No, nunca más. Ya No de te ahí puedo me creer. casé Y tú que has ya. ido tantas veces a Sí. Italia, por ejemplo, en el Mundial de Italia No. ni la Tenía la buscaste. tentación, no más. Ah, pero tenías la tentación. Ándale. No más. Pero bueno, y de ahí ¿qué te dio toda esta experiencia? Porque andas buscando torneos para ir. Ahora te veo muy metido en los torneos de juveniles. Sí, me gustan. Pero te Son echas muy un interesantes, mes sí. y disfrutas de eso. Es que estás calculando que muchas de esas son estrellas después de un tiempito. Así es. Me da el gusto de ver caras de todos lados, de los 10 países de Sudamérica, cuando están naciendo. Y la verdad es que los equipos llevan muy buenos jugadores. Sí. Y después se nota que por qué les tomaron atención cuando eran jóvenes. En el caso nuestro tenemos algunos. Sí, claro, pues. Sí, algunos. Recientes, pues. Y Pato, esto de estar preparado para el cambio de periodismo cuando lo digital y las redes entran, ¿te golpeó? ¿Te adaptaste? Yo fui un poco ¿Qué crees pesimista. tú? Sí, a ver. Debo confesar que fui un poco pesimista porque yo lo que más he hecho en mi vida es radio.
Y dije, chuzo, dije, porque ya estaba notando la pérdida de otro nicho del periodismo, el escrito. Estaba notando que estaba perdiendo. Dije, le va a tocar a la radio. Pero hemos ganado muchísimo con la tecnología. Hemos superado lo que tenemos antes. Te cuento que yo fui presidente de AER y conversábamos, estábamos en la transición de la televisión y la televisión iba a fundir a la radio. Ese era el mensaje que daban la televisión, las agencias de publicidad que ya comenzaron a dar forma porque vieron que había un pastel lindo en la televisión y que podían cobrar, ser intermediarios en la publicidad. Y yo decía, no, la radio, chao. Y yo recuerdo que en AER trajimos gente especializada argentina de radio y colombianos y decían lo siguiente, dice, vean señores, la tecnología se viene, pero no a esta magnitud, porque ellos tampoco se imaginaban ese entonces. Ellos dijeron, aquí hay que poder comprobar que la computadora que estaba ya en su auge nos sirve. Y entonces nosotros, ¿qué nos va a servir la computadora? ¿Para la contabilidad será? No, dice, para una cosa importante que es la credibilidad del pautaje. Ya. Mete en la computadora la publicidad y usted puede mostrarle a su cliente que está cumpliendo, porque antes no creían. ¿Por qué? Porque era publicidad en cartoncitos y tenías que leer y no todo el tiempo cumplías. Acá tienes un registro contable y se vienen muchas otras cosas que usted va a poder hacer. Nunca nos imaginamos que esta tecnología que sí le está haciendo daño a otros medios, a la radio le iba a potenciar. Y lo ha hecho, pues, sí. Porque ahora la radio también tiene imagen, ¿verdad? Ahora es radio imagen. Así es. Y la radio no ha perdido porque utiliza el satélite, utiliza el celular. Tú eras del tiempo en que para ir a las transmisiones tenías que llevar los bultos y los cordones Y el reportero de televisión tenía que llevar un equipo grandísimo, una casetera, una cámara, una pila enorme y foco. Y ahora todo está en una pequeña cámara. Todo. O sea, tú eras negativo. Tú Era creías... negativo. Yo estaba pensando, dije, chuta, la radio que es espectacular de todo el mundo, creo que va a perder. No ha perdido. No. Ha ganado. Sí. Ahora totalmente. Es mundial la radio. La radio es mundial. La radio sigue con la inmediatez. Exacto. Tiene una acogida, ha crecido la acogida en el tema de la especialización, Sí. que en esa parte hay que meternos nosotros también, Pato, en que aquí Caravana salió con la idea de vamos a hacer deporte. Vamos a hacer deporte. Porque la radio era música, noticias, salud, todo, ¿no? Era un shampoo en el día. Es tan futbolero el Ecuador, pero es tan futbolero que hay que darle el alpiste, pues, para que pueda consumir, pues. Se da el lujo de darlo todo el día. Y le dijimos, vamos a hacer todo el día deporte. Y la gente me decía, pero que eres loco. Bueno, vamos a probar, pues. Y nunca me arrepentí. Y mira que ahora tenemos 2 emisoras y un digital puro deporte. Y nos han querido imitar. Lo que pasa es que hay que mantener pues, este ritmo de nivel y de calidad y de diferentes proporciones. Porque hay una cosa, Pato, que tú debes conocerlo, porque ya tienes algún tiempo conmigo, es que yo sí les doy independencia para que digan lo que quieran. Solamente que haya algo grueso, político, en que uno evite, ¿no? Claro. Alguna cosa. Pero de ahí, todos los programas, y tú lo has vivido, tú tienes otro programa en la tarde, y puedes hablar lo que así a ti Hemos se te tenido ocurre. libertad siempre. Oye, un detalle usted citaba de la tecnología, y eso lo recuerda Marcos Hidalgo, que leíamos las mismas revistas, era muy lector, y él opinaba que uno de los de mayores progresos era el periodismo italiano en sus revistas y sus periódicos. Fueron los primeros, estoy hablando de los años 70 y quizás un poco antes, que uno no leía esas publicaciones, que metieron el promedio,
metieron Sí, señor. la computación, porque la computación siempre fue muy avanzada en Claro. Italia. Y entonces ellos metían tal promedio de gol. Era impresionante ver las tablas. Decían, gastan. Me dijo Marcos Hidalgo como maestro, esto es bueno, porque te está dando una proyección de lo de acá. Y eran tan buenos para su medio, los periodistas de esa época, que decían cómo era el campeonato italiano con 2 puntos por victoria y la proyección si se daban 3 como en Inglaterra, porque los ingleses lo pusieron Claro. en los inicios de los 80 y el mundo recién lo puso en el inicio de los 90. Claro. O sea, los ingleses fueron solitarios por una década de poner 3 puntos por victoria. Y tenían razón. Y entonces esa revista nos traía, miren, el campeón hubiera cambiado porque le da 3 puntos por victoria. Y eso era una lección para todos, que tenían razón los ingleses Sí, y favorecía sí. el espectáculo. O sea, ahí uno entendía, por esa frase que me dijo Marcos Hidalgo, cuál es la importancia del periodismo. Decir, esto se debe hacer, esto es mejor que lo otro. Y efectivamente, o sea, esa revista Guarín Esportivo, que usted me trajo un número el otro Claro. día, realmente dio, como que dice, un aviso de qué debía tener también las publicaciones. Números, lo que le llaman ahora métricas, pues ellas las ponían. Y era muy importante ver eso, o sea, notar. Y ahí es donde uno aprendió, para el comentario, que no solo es de decir cuántos goles lleva, sino cuántos partidos ha jugado. Si alguien ha jugado la mitad y parecía que ese es mejor goleador, tiene un promedio mejor, supera el medio que tiene el máximo goleador, pero tiene 0.56, por ejemplo. Claro. Es mejor, tiene un promedio Claro. mejor. O sea, los números también sirven para eso. Y esa revista a mí todavía las tengo ahí empastadas. Digo, tenían razón cuando lo ponían, ¿no? Pato, te quiero hacer una pregunta. Esto ha cambiado muchísimo el estilo del comentario deportivo. Yo veo que ahora tienen que ver mucho con las estadísticas, con la computadora que te saca la posesión, que no siempre declara exactamente lo que dice el partido. ¿Cómo puedes definir tu estilo que agrada tanto al público del comentario de un partido de fútbol, por ejemplo? Viendo el partido y comentar para graficar exactamente sin remitirte tanto a que este hizo 22 pases, este tiró 3 tiros libres. ¿Cómo puedes identificar tu estilo en el comentario deportivo de un partido de fútbol viéndolo personalmente? Sí tengo como referencia los números, yo voy anotando. Ok, ¿sí? ok, De correcto. los dos equipos, lo que van haciendo, cómo va. Pero siempre creo en el espíritu del juego. ¿Ya? ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo los escucho a los colegas decir que tal técnico es así, que tal equipo es inclinado a esto, que es defensivo. Yo siempre creo en los momentos. O sea, me parece que siempre hay que identificar qué equipo aprovecha su momento. Tenemos una final reciente que Liga aprovechó bastante bien. Tenemos la historia del fútbol, que alguno atacó mucho, no metió ni un gol, y el otro en la que se acercó la metió. O sea, eso es parte del juego. Cuando se critica tanto, por ejemplo, usted dice, que no hizo... Hermano, a veces los técnicos no tienen la culpa de lo que pase ahí, porque lo que pasa ahí es culpa de un arquero, culpa de un defensa. No deja de haber errores, y eso hay que también graficarlo y expresarlo en los comentarios. O sea, nunca hay que dejar porque el otro equipo está último y el otro es primero, ya está acabado. No, hay que jugarlo. Hay que jugarlo. En el partido pasan cosas, hay imponderables. Me acuerdo de un clásico del Astillero ahorita, no llegaba mal Barcelona y perdió a su arquero los primeros meses, 3-0 perdió ese partido. ¿Quién hubiera creído? Era el uruguayo, el arquero que fue de Guayaquil City. Me acuerdo que lo fauleó. Así. Lo fauleó Rojas, se fue penal. Así pues, claro. Y Emelec empezó ganando, después le metió 2 goles más. Nadie lo hubiera creído. O sea, esas cosas no están en el previo, están ahí en el partido. Y me acuerdo de otro buen amigo, maestro, compañero mío muchos años, Roberto Román, decía, cuando hay un expulsado ya cambia un poco el destino del comentario. Ya tienes que ponerlo y excusarlo un poco al técnico perdedor porque perdió un hombre. Y si gana,
hay que ponderarlo, o sea, ha ganado con 10. Le pasó en la final de la Copa Libertadores. Claro, o sea, que el sí. técnico se lució, ganó 3-1 el partido. Expulsado un jugador, Claro, un cambió. jugador apenas comenzó el partido y lo ganó. Sí, o sea, sí. eso es muy O sea, meritorio. tú defines tu estilo es el análisis dentro de las circunstancias Sí, del partido. No me dejo llevar por los números Ok, y todo lo ok. que esté pasando. Claro que son importantes, pero allí en el partido, que tiene Ok. siempre una historia, hay que analizar qué pasa, por qué fue, cómo cambió un partido cuando sucedió algo, un mal cambio, una mala decisión del juez, mala decisión del técnico y así. Hay ¿Te gusta muchas cosas. la narración y el comentario cada cierto tiempo o el comentarista que tiene que decir el resumen a mitad de tiempo? Las dos. ¿Cómo te gusta? ¿Sí te Las gusta? dos, porque sí. ¿Vas dando secuencia de lo que va sucediendo? Exacto. E incluso, como decía Rey de la Cantera, con Paco Álvarez, en una conversación, el comentarista tiene que saber entrar cuando el narrador necesita descansar unos segundos. Ah, mira tú. Esa es una Claro. lección que me dio el Rey. No lo cortes, ni tampoco hables mucho. Habla lo necesario. Lo toma bien el narrador porque no le quitas su continuidad y tú haces tu trabajo. Ya después verás en tus 15 minutos qué haces. O sea, ya vas pero allí ayúdalo al narrador. Y el narrador lo va a comprender. Y Paco me dijo, sí, eso es verdad. Él sabe cuándo uno va a respirar y él entra. Y sale por las ¿no? mismas. Increíble. No, Sí, mira una coordinación. coordinación. Sí, Ahora, y eso se aprende con los maestros. Uno no lo aprende solo, se lo van diciendo los que tienen más años. ¿y ese gustito por el ciclismo y el béisbol? Ya. ¿Cómo así? Porque tú te transformas, por ejemplo, cuando hay el Giro de Italia, la vuelta a España. Sí. El ciclismo tiene que ver con digamos, el aprendizaje en Europa. Ok. Descubrí que eso es sensacional allá. Y yo no me podía quedar afuera. Yo tengo de las mejores anécdotas de deportes estar en algún bar italiano o en un bar español viendo ciclismo. Y eso es sensacional realmente. Esa gente vive ese deporte. Sí, ¿no? Y justo he estado en días memorables. Por ejemplo, estaba en Barcelona o Madrid, no recuerdo en qué ciudad española estaba. Estaba en un bar, me quedé como 4 horas en ese bar. Me tomé algunas cañitas, ¿de acuerdo? Escuchándolos a todos. Y ese día pasó algo sensacional. Había un duelo entre el pirata Pantani, que era un excelente ciclista italiano, ya murió, y un ciclista francés, Jalabert. Y me acuerdo que Jalabert se tuvo que hacer a un lado porque Pantani casi lo arrolla subiendo un monte. Era el Giro. Y después confesó Jalabert, dice, me tuve que hacer a un lado, si no me atropella. Y Pantani pasó la raya. El suceso fue este. Pantani se le había dañado la cadena justo antes de subir y lo pasaron, él no los contó, le pasaron como 20 ciclistas. Entonces él tuvo que remontar y ganó la carrera. Y cuando llegó arriba, pasó como si nada. Dice, yo ni sabía que era primero. No puede ser. O sea, cuando uno ve esas cosas y acompañado de aficionados, se le pega. Se le pega, ya lo hace suyo. Y el béisbol, el culpable es mi padre. ¿Sabes? Me llevó siempre al yello y me hizo descubrir, me dijo una frase que la tengo siempre en el coco. Mira béisbol que te hace más inteligente. Así me dijo. Ah, mira tú. Te fomenta la inteligencia. Vas a ver. Y efectivamente, o sea, uno lo hace descubrir jugadas, movimientos y se disfruta. Porque la verdad que es un deporte para disfrutar, para que lo entiende. Lamentablemente Claro. hay muy poca gente que lo entiende Lo aquí en entiende Ecuador. perfectamente. Sí. Yo le dediqué mucho tiempo a decir que tú debes tener un sofá o lo cambias cada cierto tiempo, Sí. porque te pasas horas de hora en la televisión o leyendo o viendo partidos. Y tus famosos recalentados. Hasta la medianoche. No, ¿es verdad tanto Sí, o sí. es una exageración tuya?
Es verdad, es parte del disfrute. O sea, ¿Sí? Yo hasta hablo solo y todo. Mi mujer dice, estás loco. A esa no sabía. Y como para ir cerrando, a ver, te voy a tocar una parte que no sé si te gusta que te la toque, pero yo creo que hay que transmitir a la gente. Vino la pandemia y nos enteramos que te dio fuerte, Sí. que estuviste por irte. ¿Cómo así? ¿Qué sensación tuviste? ¿A quién te encomendabas? ¿Qué pensabas en ese momento de desesperación? Porque ahí te vemos ya feliz de la vida, acompañado de todo mejorado, pero sí. el momento de la crisis, el momento en que alguien te dijo, estás en 3 y 2, Pato. Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Fue en mi casa, recuerdo. Yo estaba bastante, ¿cómo se llama eso? Aceptando la muerte ya. ¿Así? La televisión traía noticias terribles y uno creo que además de la enfermedad se enferma más conociendo lo que pasaba. Entonces ya estaba en la época de poca saturación y desesperada mi hija me fue a ver. Me vio en ese trance, por eso ya es estar cerca de la muerte. Y yo le había dicho a mi mujer, ¿sabes qué? Ya no gastemos más, por gusto. Aquí me quedo a morir. Y efectivamente, cuando llegó mi hija, Laura, acompañada de un médico, él susurró para que yo no lo escuche. Su papá no tiene más de 5 días. Wow. Así como está, porque vio cuánto saturaba, Claro. cómo respiraba. Estaba respirando por indicación de otro médico, estaba en el suelo, ya con oxígeno. Y no tenía ganas de nada. Yo que soy tan amante de matar el tiempo, ya no quería ver ni ciclismo ni fútbol. Ya estaba prácticamente condenado, yo mismo condenado. Y me sacó de la casa mi hija. Me dijo, vámonos. Me llevó al hospital. Ella había arreglado las cosas para encontrar una cama. Y si no hubiera sido por su movimiento, creo que ahí devolvió algunas veces que yo también la llevé grave de algunas cosas, porque era muy enfermiza de niña. Me acordé que la vida da vueltas. Ella me sacó prácticamente de las manos de la muerte y me puso allá. Cuando llegué, me dijeron que tenía 60% de pulmones destruidos. ¡Upa! Sí. Tanto es así, yo no le preguntaba a los médicos, yo sentía algo como si tuviera una funda de plástico dentro del pecho. ¿Ah, sí? O sea, me crujía algo, o sea, dicen que eran los alvéolos ya prácticamente hechos polvo. Caramba, qué Y terrible, me quedaba ¿no? 40% de pulmones que se fueron regenerando con la medicina. Y Y todo tu eso. saturación debe haber estado bajísima. Estaba El tan oxígeno baja. Mario, los primeros días en el hospital, para comer, que a uno lo reincorporan un poco, me costaba como 10 minutos volver a respirar como es debido. Y eso que tenía el oxígeno a presión, me acuerdo que me desolló todo el tejido, sangraba. Girar así un poco era un esfuerzo. Hablar, no podía hablar, o sea, me ahogaba hablando. Y fueron pasando las semanas con una paciencia. Me acuerdo que no dormía. Duré Ya. un mes sin dormir. Wow. Estuve a punto de volverme loco, o sea, Claro, me sin imagino. dormir y viendo lo que pasaba. Y o sea, lo que pasaba en tu mente y todo. todos los muertos alrededor, o sea, yo, bajito de lo que vi, 200 Wow. mínimo en esa zona. Increíble, 200, ¿no? sí. El doctor con los años, el doctor Carlos Mollín, a quien le agradezco, que era el jefe de los intensivistas, me confesó que los corredores estaban repletos de cadáveres porque no tenían dónde ponerlos. Así. Caramba, Era no, impresionante. Pero bueno, ahí aguantando y creyendo en la divina providencia, siendo un poco también, les confieso, un poco piadoso con el resto. El primer muerto que vi dije, Dios, por lo menos llévatelo. Y si me toca, bueno, aquí estoy, le digo. ¿Sí? Perdóname mis pecados y todo eso. Porque veía que era lo más cercano a irse, así como estaba. Claro, toda la gente hizo esfuerzos y todo lo demás, pero uno decía, chuta,
todas las medicinas tienen que servir, porque si no, así no voy a sobrevivir. Y fue muy lento, eso sí, muy lento, hasta que por fin llegó... ¿Cuándo comenzaste a sentir que tenías vida otra vez? Si estuve 30 días en UCI, podríamos decir que en el 22, por ahí, tuve una semana ya hasta con sueño, con 2 o 3 horas podía dormir. Y ahí noté pues todo lo que había... Y tuve que decirle al doctor, porque la mayoría estaban intubados. Y él me dijo algo muy fuerte, me dijo, ¿sabes qué? Es mejor estar despierto. Yo sufría, cada día me hacían 6 exámenes de sangre arterial, que nunca me lo habían hecho, que es en la muñeca. Claro. Mis muñecas quedaron destrozadas. Sí, los brazos quedaron totalmente morados, los pinchazos y todo. Parecía drogadicto, así, todo marcado. Las piernas parecían unos carrizos. Bajé 47 libras. Wow. Impresionante eso. Y los exámenes eran para ir viendo cómo estaba el hígado, cómo estaban todas las funciones, porque también eso me había repercutido. Bueno, el asunto es que llegó un día que ya no soportaba el dolor, porque el pinchazo se aguanta, pero a veces no encontraban la arteria y eran 6 pinchazos. Y en eso celebro, las mujeres eran mucho más, tenían buena puntería. Ya. Las mujeres al primero, era un solo dolor. Pero algunos muchachos eran 5 o 6 veces y dolía mucho. Y quería evitarme eso y el doctor me dijo, mejor que estés consciente porque si te has dado cuenta cómo mueren inconscientes al lado tuyo. Tú lo has estado viendo. Ellos han estado mejor que tu estado y se van. Y casi siempre se iban por paro cardíaco. Yo tenía un resucitador al lado y un pulmón que me podía servir si colapsaban. Y me dijo, ahí están al lado, tú estás despierto, nos gritas. Además que tenemos la pantalla, cómo están tus signos vitales. Por eso que estás despierto. Mira tú, ¿no? Mejor quédate despierto. Y soporté unos días más y empezó a notarse. Qué bueno. Hubo mucha paciencia. Cuéntame algo. Y a ellos que están en la foto los agradezco. ¿Quiénes son los que están ahí? Los que siempre estuvieron atrás mío. No está el doctor Maullín ahí, pero estaban las enfermeras, siempre solícitos. Qué linda foto, ellos, ¿no? sí. Para el recuerdo. Sí. Aparte de que fue una época negra tuya, ¿no? Gris. Sí. Pero ¿qué enseñanza te dejó, por ejemplo? Me dejó... En esa foto, ¿quiénes están ahí? Ahí están mis hijas, claro. Un amiguito de ellas que estaba ahí en el hospital. Ahí estabas ya saliendo del hospital. Estaba saliendo ese Mira día, tú, sí. ¿no? Saliendo en silla de ruedas, pues no podía ni caminar. Claro. Y bueno, ¿y qué lección te dejó? Me dejó la lección de la vida, de ser más servicial para lo que uno hace. Y agradecer haber tenido mis hijas que me ayudaron bastante y ellas sufrieron mucho. Me imagino. Yo no lo viví, pero me contaron que cada día era un suplicio ir y escuchar el nombre de los muertos. Claro. Y eso lo vivieron las personas que estaban a su alrededor. Dice, escuchar su nombre, papá, ha sido terrible. O sea, y eso creo que era 1 o 2 veces al día que salía en la lista. Claro. De las personas que ya había que retirarlas. Brava época, pero... Me imagino. Aquí estábamos muy preocupados, pero acuérdate que había muchas restricciones, no había cómo acercarse. Yo los escuchaba. Mira tú. Los escuchaba y me llevó una radio mi hija. Y me sirvió mucho la radio. Qué bueno. Yo por eso siempre que me acuerdo y nos saludan personas que hacen quimioterapia y todo, me acuerdo de eso, que qué servicial es escuchar su radio favorita, sus programas favoritos, allí en el lecho del dolor. Es muy edificante. Pato, te agradezco realmente que hayas detallado, pero es que queríamos dar una lección de vida también, ¿no? Para aprovechar lo que de un momento al otro se te puede cambiar todo. Sí. Y la pandemia fue una cosa que no podemos olvidarla, ¿no? Perdimos amigos también. Amigos, muchos amigos. Pero bueno, vamos a terminar de mejor manera porque la verdad es que me bajó un poco hasta el ánimo de escuchar todo lo que has sufrido.
¿Cómo ves tú el panorama de nuestro periodismo deportivo en el futuro? Yo creo que siempre se tiene que esperar lo mejor de ellos. Yo creo que hay gente valiosa siempre. Y fuera de la inteligencia, de las capacidades, creo que también tienen que estar las intenciones. El otro día, con mucho gusto, vi cómo estaban los parientes de Carlos Efraín Machado, de verles a los ojos, claro, estuvimos a los en el nietos, a su hijo que ha sido mi compañero, Roberto Mar. Pero escucharlos a ellos me dio mucha esperanza. Tienen una escuela fabulosa. Sí, fabulosa. Me refiero a Sebastián y Roberto Carlos. Claro. Me dio mucho gusto verlos a los ojos y decirles, ustedes tienen que hacer quedar bien al abuelo. Y lo están haciendo. ¿Cómo no? Me dice. O sea, eso es una obligación. ¿Sabes? Eso es una familia y hay otras familias, ¿no? Pero o sea, tú le ves... Me da esperanza, sí. Te da esperanza. Mira que terminamos con esa palabra, la esperanza. Agradecerte, Pato. Gracias la verdad usted, que Mario. hemos recorrido tu vida así, al andar, ¿no? Como se hace la vida. Una vida bonita. Qué porque bueno. se hace lo que a uno le gusta. Lo que a uno le gusta. Y siempre digo una frase para todos. Yo no le pido a Dios dinero, le pido fuerza para seguir. Ahí está. Seguir en la trinchera. Muy bien, estuvo con nosotros Patricio Cornejo, el Pato. Era un invitado que lo estábamos esperando hace mucho tiempo y lo pudimos convencer de que llegue con nosotros. Así que, Pato, te agradezco mucho, he disfrutado mucho Mario. esta entrevista que la hacemos pues al final del túnel. Muchas gracias, hasta la próxima.